El cardenal Robert Sara siempre ha afirmado que la fe no es una idea abstracta, sino una experiencia viva, marcada por encuentros, dolores y revelaciones. Al iniciar su homilía, no comienza con explicaciones teológicas, sino con una pregunta que resuena en el corazón de todos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un simple pedazo de pan puede transformar la vida de un hombre y de toda una familia? Esta pregunta no es solo retórica, sino el hilo conductor de una historia que atraviesa el sufrimiento humano para revelar el misterio de la esperanza cristiana. Desde su infancia en una humilde aldea de Guinea, Sara conoció la dureza de la vida y las contradicciones del mundo. Creció viendo familias divididas entre tradiciones antiguas y la fe cristiana que se expandía lentamente. En esa mezcla de culturas y conflictos, aprendió que el Evangelio no se impone por la fuerza, sino por la luz silenciosa de la verdad. Es esa misma luz la que desea transmitir al narrar el drama de una mujer, de su familia y de la acción misteriosa de Dios. El cardenal no habla como un juez distante, sino como testigo. Deja claro que esta no es una simple narrativa inventada para emocionar, sino un relato real que se transformó en lección espiritual para todos. Para él, las heridas de la humanidad solo pueden comprenderse cuando se colocan ante el altar, porque allí Dios revela que nada se pierde, ni siquiera el pecado, si se ofrece con arrepentimiento. Con voz firme, anuncia que lo que se contará no es una historia común de dolor, sino un misterio de redención escondido en las cenizas del sufrimiento. Una madre que parecía derrotada, un hijo marcado por la tragedia, una comunidad herida por la división. Todo esto, a ojos humanos, no tendría salida. Pero es exactamente allí donde Dios se manifiesta, donde los hombres creen que ya no hay futuro. El cardenal entonces invita a cada oyente a despojarse del orgullo y de la prisa. Escuchen con el corazón, pide. Porque lo que se narrará no se trata solo de una mujer distante en tiempo y espacio, sino de cada uno de nosotros. Es la revelación de cómo el mal puede ser vencido, de cómo la fe se convierte en fuerza en medio de la oscuridad y de cómo el misterio de la Eucaristía, ese pan pequeño y silencioso, puede transformar destinos enteros. La mujer que destruyó imágenes. El cardenal Sara contó que, en su aldea, había una mujer conocida por su temperamento duro y su rechazo a la fe católica. Muchos le temían, porque siempre que pasaba frente a la pequeña capilla de la comunidad, se burlaba de los que rezaban y decía en voz alta que esas imágenes de santos eran solo pedazos de madera y barro. Para ella, nada de eso tenía poder alguno. Era una actitud de desprecio que entristecía a los fieles, pero también los fortalecía en su perseverancia. Sabían que la persecución, aunque silenciosa, formaba parte del camino de quien cree. Un día, esa mujer decidió ir más allá de las palabras. Mientras todos estaban en los campos, aprovechó la soledad para entrar en la capilla y romper algunas imágenes de devoción, el crucifijo de madera, la imagen de Nuestra Señora e incluso el pequeño sagrario donde se guardaba el Santísimo Sacramento. Cuando los fieles llegaron y vieron la destrucción, quedaron impactados y profundamente heridos en la fe. Muchos lloraron ante las imágenes destrozadas, sin comprender cómo alguien podía tener tal valor de enfrentar directamente lo sagrado. El sacerdote de la aldea reunió a la comunidad y pidió que no respondieran con odio. Por el contrario, debían rezar por aquella mujer, para que su corazón fuera tocado por la misericordia de Dios. Algunos tuvieron dificultad en aceptar esta petición, porque el dolor era grande y la ofensa parecía irreparable. Sin embargo, movidos por la fe, comenzaron una novena en su favor. Cada noche se reunían alrededor de las cenizas de lo que había quedado, pidiendo al Señor que transformara aquella blasfemia en oportunidad de salvación. El cardenal Sara subrayó que este episodio marcó su infancia. Aún recordaba las velas parpadeando en la capilla destruida y las voces susurrando las oraciones. Para un niño, aquello era un misterio. ¿Cómo podían rezar precisamente por quien había causado tanto daño? Pero fue allí donde comenzó a aprender que la verdadera fe no es venganza, sino amor. Amar no significa aprobar el mal, sino entregar al corazón de Dios incluso a los mayores enemigos. Con el tiempo, aquella mujer no cambió de inmediato. Al contrario, seguía burlándose de quienes asistían a misa. Sin embargo, el cardenal observó que algo comenzó a suceder en su vida. Pequeñas desgracias, dificultades familiares y una soledad creciente la rodearon. Muchos decían que era castigo, pero él, recordando lo que el sacerdote había enseñado, comprendió que aquello podía ser un llamado a la conversión. Esta experiencia mostró que Dios escribe incluso en las líneas torcidas del corazón humano y que nadie está fuera del alcance de su misericordia. La persecución contra la familia. Párrafo 1. En la misma región donde aquella mujer destrozaba imágenes y sembraba miedo a la devoción, la persecución adoptó una forma aún más cruel. Afectó directamente a las familias que se atrevían a mantenerse fieles a la oración. El cardenal Sara cuenta que, en su aldea,
Algunas familias enteras fueron marcadas como enemigas de la tradición solo por tener en casa un crucifijo, una imagen de la Virgen María o por reunirse por la noche a rezar el rosario. La fe, que debería ser un lazo de amor, se convirtió en un signo de acusación. Párrafo 2. Recuerda con dolor que los perseguidores no se conformaban con destruir símbolos religiosos. Querían ir más allá, romper la unidad del hogar, sembrar desconfianza entre marido y esposa, padres e hijos. Algunos jóvenes eran incentivados a burlarse de sus propios padres por creer en Cristo. Había, como él describe, una especie de manipulación silenciosa, un esfuerzo por hacer de la fe un peso y no una bendición. La persecución no venía solo de fuera, sino que se inoculaba dentro de las casas, como un veneno. Párrafo 3. En muchas familias, el rosario se escondía como si fuera un tesoro prohibido. El cardenal Sara recuerda noches en que, siendo aún niño, su madre apagaba la lámpara de la cocina, cerraba la puerta de madera y en voz baja guiaba las Ave Marías. Cada cuenta se rezaba como si fuera la última. El miedo era real. Si los descubrían, podían ser insultados, castigados o incluso expulsados de la aldea. Sin embargo, lo que sostenía a aquellas madres y padres era la certeza de que la oración unía a sus familias de manera indestructible. Párrafo 4. Testifica que fue en ese contexto donde aprendió que la verdadera fuerza de una familia no está en las riquezas, ni en las tierras, ni en el poder, sino en la fe transmitida con valentía. La persecución contra las familias no las destruyó. Por el contrario, hizo nacer en ellas una resistencia interior. Cuando todo parecía perdido, la fe vivida en el hogar se convertía en una llama escondida, pero viva, que iluminaba la oscuridad. Allí, en el silencio de la noche y en el temblor de las voces, ocurría el milagro de la fidelidad. Párrafo 5. Hoy, mirando hacia atrás, el cardenal Sara reconoce que esa persecución no fue solo un dolor, sino también una purificación. Las familias que permanecieron unidas en la oración se convirtieron en testigos de un amor más fuerte que cualquier amenaza. Y de esa raíz, de esa fidelidad silenciosa, nacieron vocaciones. Sacerdotes, religiosas y laicos que más tarde darían nuevo vigor a la Iglesia. El enemigo quiso destruir la familia, pero, como siempre, Dios escribió su victoria en las lágrimas y oraciones de quienes no se dejaron vencer. El orgullo disfrazado de fe. Párrafo 1. El cardenal Sara explica que la mujer que destruyó imágenes y persiguió a la familia no actuaba solo por ignorancia. Su mayor enemigo era el propio orgullo disfrazado de fe. Creía que sus actos de rebeldía eran un servicio a Dios, que su valentía al enfrentar símbolos sagrados era señal de devoción. Pero, en realidad, cada gesto de destrucción reflejaba el veneno del orgullo, que ciega el corazón e impide reconocer la verdad del amor divino. Párrafo 2. Observa que muchas veces nos engañamos pensando que hacer el bien significa confrontar lo incorrecto de manera violenta o agresiva. Esta mujer creía que combatía la idolatría, pero en su mente y corazón se escondía el deseo de sentirse poderosa, de mostrarse superior a los demás. Así, el falso celo espiritual se convierte en un obstáculo a la gracia de Dios, porque el orgullo reemplaza la humildad y la arrogancia disfraza la verdadera fe. Párrafo 3. El cardenal Sara recuerda que esta confusión espiritual no es rara en nuestros tiempos. Muchos que se dicen defensores de la fe olvidan que la verdadera santidad no está en el enfrentamiento, sino en la paciencia, la oración y el amor misericordioso. Mientras la mujer atacaba las imágenes, su familia y la comunidad solo veían violencia y rebeldía. Y al mismo tiempo, Dios permitía que la prueba se acercara, preparando un momento de humillación que abriría el camino al arrepentimiento. Párrafo 4. El orgullo, como explica el cardenal, es un enemigo silencioso que se disfraza de virtud. Nos hace creer que actuamos por justicia, pero en realidad servimos a nosotros mismos. La mujer que destruía imágenes creía purificar el mundo, pero estaba destruyendo su propia alma. Cada gesto de agresión, cada palabra de desprecio, construía un muro que la separaba de Dios, haciéndola vulnerable al dolor y al sufrimiento que aún estaban por venir. Párrafo 5. Finalmente, el cardenal Sara subraya que este episodio es un llamado de atención para todos los fieles. La verdadera fe nunca se manifiesta en orgullo, agresión u odio. Es siempre humilde, paciente y compasiva. Incluso aquellos que caminan errados, como esta mujer, pueden ser alcanzados por la misericordia de Dios cuando reconocen la realidad de su pecado y se vuelven hacia Él. El orgullo puede cegar, pero la gracia divina siempre encuentra un resquicio, incluso en el corazón más endurecido. La tragedia con el hijo. Párrafo 1. El cardenal Sara narra que, en el punto culminante de su orgullo y rebeldía, la mujer enfrentó la prueba más dura. Su hijo único sufrió un grave accidente. Con apenas 12 años, cayó,
golpeó su cabeza y quedó inconsciente en el suelo. El dolor fue instantáneo y abrumador, afectando no solo el cuerpo del niño, sino el corazón de toda la familia. En ese momento, ninguna justificación o orgullo pudo proteger a la madre de la realidad del sufrimiento humano. Párrafo 2. Corrió hacia su hijo, desesperada, pero ya no había tiempo para valentía ni palabras duras. La sangre corría de su cabeza, sus ojos estaban volteados y parecía que su alma se había desconectado de su cuerpo. El cardenal Sara enfatiza que, incluso en los momentos más oscuros, Dios permite que veamos la fragilidad de la vida humana y la absoluta necesidad de confiar en su providencia. Nada es controlable por el hombre sin intervención divina. Párrafo 3. El niño fue llevado de inmediato al hospital local y pronto transferido a la capital, donde los exámenes revelaron la gravedad de la situación: traumatismo cráneoencefálico severo y riesgo inminente de muerte cerebral. El cardenal subraya que esta tragedia marcó un punto de inflexión en la vida de la madre. Todas sus acciones previas, movidas por orgullo y falso celo, parecían ahora irrelevantes frente al dolor de ver a su propio hijo entre la vida y la muerte. Párrafo 4. En los días siguientes, la madre intentó orar, ayunar y ungir al hijo con aceite, clamando por su recuperación. Sin embargo, cada boletín médico traía noticias desalentadoras: paciente sin respuesta, riesgo de daño cerebral permanente. Incluso en medio de intensa oración, la falta de signos visibles de cura aumentaba su frustración y desesperación. El cardenal explica que muchas veces Dios permite largas noches de prueba para enseñarnos que la fe no se mide por resultados inmediatos, sino por la perseverancia en el amor y la confianza. Párrafo 5. Esta tragedia marcó el inicio de un proceso de transformación en el corazón de la madre. El cardenal recuerda que el dolor es muchas veces el instrumento elegido por Dios para quebrar corazones endurecidos y abrir espacio a la humildad y el arrepentimiento. Es en este contexto de sufrimiento extremo donde comienza la verdadera lección espiritual. Incluso cuando todo parece perdido, la presencia silenciosa de Dios y la intercesión de María nunca faltan. La prueba con el hijo se convierte en el primer paso para que la madre perciba la necesidad de volverse a Dios de manera genuina. Noche de desesperación. Párrafo 1. El cardenal Sara relata que, después del accidente, la madre enfrentó noches interminables de desesperación en el hospital. Caminaba por los pasillos, murmurando palabras de oración, pero sin sentir paz en el corazón. La oscuridad de la habitación y el sonido de los monitores despertaban en ella un miedo profundo. Cada latido irregular de su hijo parecía resonar en su alma, recordándole que el orgullo y la rebeldía jamás podrían protegerla de las pruebas que Dios permite. Párrafo 2. Intentaba orar, ayunar y ungir al hijo con aceite sagrado, clamando al cielo por milagros. Pero los resultados eran invisibles y cada boletín médico parecía endurecer aún más su corazón. Cuadro estable, sin mejora neurológica, riesgo de daño cerebral permanente, decían los informes. El cardenal Sara enfatiza que muchas veces el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Él usa la espera y el dolor para moldear corazones y revelar la necesidad de humildad ante el sufrimiento. Párrafo 3. Mientras la fe de la madre vacilaba, algunos hermanos de la iglesia venían a visitar y rezar, trayendo palabras de consuelo y jugo para el niño. Pero, con el paso de los días, las visitas disminuyeron, dejándola cada vez más sola. Solamente, pero no abandonada. El cardenal explica que Dios permite momentos de soledad para que podamos mirar dentro de nosotros mismos y reconocer que la salvación no depende del aplauso o de la presencia de otros, sino de la entrega total a Él. Párrafo 4. En una noche particularmente difícil, la madre golpeó la pared del hospital hasta que sus puños se pusieron rojos. Mirándose en el espejo, no reconoció a la mujer en la que se había convertido. La ira, el miedo y la culpa se mezclaban, creando una tormenta interna que parecía insoportable. El cardenal Sara subraya que esta oscuridad es muchas veces el preludio de la luz de Dios. Antes de la verdadera conversión, el orgullo debe ser quebrado y la humildad debe emerger del corazón herido. Párrafo 5. Fue en esa misma noche cuando tuvo el primer sueño que cambiaría su vida. Un campo vacío, y a lo lejos, una mujer vestida con colores brillantes, con el manto sobre la cabeza, caminaba hacia ella, extendiendo la mano. La madre despertó llena de ira, gritando que era Satanás intentando confundirla. Pero el cardenal Sara enseña que en realidad era la Virgen María, apareciendo para conducirla de regreso a la fe, mostrando que incluso en la desesperación más profunda, la misericordia de Dios nunca falla. El milagro y la restauración. Párrafo 1. El cardenal Sara relata que, después de tantas noches de desesperación, la madre llegó al punto más bajo de su fe, sintiéndose vacía e impotente ante el sufrimiento de su hijo.
Estaba físicamente presente, pero emocionalmente atrapada, como si estuviera detrás de un vidrio, observando en silencio el dolor que parecía insoportable. Cuando los médicos anunciaron la programación de desconexión, su mundo se derrumbó y no sabía cómo despedirse de su propio hijo. Párrafo 2. En una madrugada silenciosa, movida por una fuerza desconocida, condujo por las calles desiertas hasta el terreno donde había arrojado semanas antes la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cada paso estaba cargado de miedo, vergüenza y arrepentimiento. Allí, arrodillada sobre la dura tierra, lloró de manera intensa y verdadera, entregando su orgullo, sus dudas y su vida a Dios. El cardenal Sara explica que la entrega total es muchas veces el primer paso para que la misericordia divina actúe en nuestras vidas. Párrafo 3. En ese momento, una brisa suave, fría y delicada envolvió a la madre, trayendo el mismo aroma a flores que había sentido en el hospital. Era como si la propia Virgen estuviera presente, acariciando su rostro y mostrando que la fe, incluso cuando es negada, nunca deja de cuidar a sus hijos. El cardenal subraya que los milagros a menudo ocurren cuando la entrega es sincera, incluso en la duda, y que Dios utiliza gestos simples para demostrar su poder y amor. Párrafo 4. Al instante siguiente, el hijo despertó milagrosamente. Frágil, pero vivo, miró a su madre y habló sobre una señora con vestido de colores que lo había protegido. La madre comprendió que, a pesar de toda su rebeldía e incredulidad, la Virgen María jamás la había abandonado. El cardenal Sara observa que la presencia divina muchas veces se manifiesta de formas sutiles, mostrando que la misericordia de Dios supera los errores humanos y que la verdadera fe se fortalece en la humildad y la confianza. Párrafo 5. La experiencia transformó a la madre. Comenzó a asistir a la iglesia silenciosamente, observando y aprendiendo de la comunidad católica que antes despreciaba. Finalmente, en el día de la fiesta de la Guadalupana, subió al estrado y confesó públicamente sus errores, su orgullo y su incredulidad, pidiendo perdón a la Virgen, a Dios y al pueblo. El cardenal Sara enfatiza que esta historia demuestra que el verdadero arrepentimiento y la humildad pueden restaurar corazones, reconstruir familias y revelar la fuerza del amor divino incluso en los corazones más endurecidos. El retorno a la fe y la peregrinación final. Párrafo 1. El cardenal Sara narra que, tras el milagro, la madre inició una transformación silenciosa, caminando de regreso a la fe que antes despreciaba. Comenzó a asistir a la Iglesia Católica en secreto, sentándose en los últimos bancos, observando la misa, escuchando los cantos y contemplando la devoción de las personas. El silencio y la tranquilidad del lugar ofrecían la paz que hacía años no conocía, mostrando que la verdadera fe no requiere aplausos, sino humildad y entrega. Párrafo 2. Con cada visita a la iglesia, la madre sentía que su corazón se abría más. Percibía la importancia de la oración, la devoción y la comunión con la comunidad, elementos que antes había ridiculizado. El cardenal Sara explica que Dios muchas veces permite que pasemos por el error y el sufrimiento para que comprendamos el valor de la humildad y del amor verdadero. La experiencia de la madre demuestra que el retorno a la fe es un proceso delicado, pero profundamente restaurador. Párrafo 3. En el día de la festividad de la Guadalupana, tuvo el valor de subir al estrado y compartir su historia con todos. Con voz temblorosa, confesó sus errores, la destrucción de la imagen, el orgullo y el sufrimiento que habían marcado su vida. Pidió perdón a la Virgen, a Dios y a la comunidad. El cardenal Sara subraya que este acto de humildad y reconocimiento de los propios errores es esencial para que la fe se fortalezca y el perdón divino se manifieste plenamente. Párrafo 4. Tras el testimonio, la madre sintió un alivio profundo. La comunidad respondió con lágrimas, abrazos y apoyo silencioso, mostrando que el amor y la misericordia pueden superar el odio y el rechazo. La imagen restaurada de la Virgen de Guadalupe, con sus cicatrices visibles, se convirtió en símbolo de que, incluso después de errores y destrucción, la gracia divina sigue presente. El cardenal Sara enfatiza que la verdadera fe transforma corazones, renueva familias y sana heridas emocionales profundas. Párrafo 5. La madre participó en la peregrinación final hacia la basílica, descalza, sintiendo cada paso como una oración silenciosa. Junto a su esposo y su hijo, llevaba una réplica de la Virgen de Guadalupe, ahora símbolo de vida, perdón y amor. Cada paso representaba gratitud y reconocimiento del poder de Dios y de su madre. El cardenal Sara concluye que esta peregrinación no fue solo física, sino espiritual, un camino de restauración, fe y entrega total, recordando que el amor divino permanece incluso ante los mayores errores humanos. Lecciones espirituales y arrepentimiento profundo. Párrafo 1. El cardenal Sara enseña que la historia de la madre nos muestra que los errores del pasado pueden convertirse en las mayores lecciones espirituales. La destrucción de la imagen de la Virgen de Guadalupe,
El orgullo, la arrogancia y la incredulidad fueron, paradójicamente, los elementos que prepararon su corazón para reconocer la verdadera presencia de Dios. El arrepentimiento profundo, aquel que viene acompañado de lágrimas sinceras y entrega total, es capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos. Párrafo 2. La madre aprendió que la humildad es la clave para la gracia divina. Antes, se consideraba juez y dueña de la verdad, atacando lo que no comprendía. Pero al arrodillarse frente a la imagen restaurada, comprendió que la fe no trata de control o poder, sino de confianza y entrega. El cardenal Sara enfatiza que muchas veces es necesario derribar el orgullo para que el corazón pueda abrirse al amor y a la misericordia de Dios. Párrafo 3. Otro aprendizaje fue el valor de la intercesión y la protección maternal de la Virgen María. Incluso cuando la madre negaba la fe, la Virgen nunca la abandonó. El milagro de la recuperación del hijo y la sensación de paz que invadió su corazón mostraron que la presencia divina actúa incluso cuando no somos conscientes de ella. El cardenal Sara recuerda que la Virgen es un canal de amor, protección y dirección, y que reconocer su intervención es reconocer la propia vida como un don divino. Párrafo 4. La experiencia también reforzó la importancia de la oración sincera y de la perseverancia en la fe. Incluso cuando los médicos indicaban lo peor, y parecía que nada podía hacerse, la madre no dejó de clamar a Dios. El cardenal Sara explica que Dios escucha todas las oraciones, incluso las llenas de dudas, y que los milagros pueden ocurrir cuando la entrega y la confianza superan el miedo y el orgullo. Párrafo 5. Finalmente, la madre comprendió que el perdón es esencial para la restauración del alma. Perdonarse a sí misma y aceptar el perdón divino le permitió comenzar de nuevo su vida con humildad, fe y amor renovado. El cardenal Sara concluye que esta historia nos recuerda que, sin importar cuán lejos hayamos caído,